bendecimos, oh Santa Trinidad, que eres un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque de ti proviene todo bien. Tú eres el Creador, tú eres el Redentor y Santificador de nuestras vidas. Por eso te ofrecemos hoy este rato de meditación sobre tu santa palabra, para que nos guíe y nos ilumine en el camino de nuestra vida. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues hoy comenzamos la segunda parte del catecismo. Recuerden que el catecismo contiene 4 partes. La primera es nuestra fe, la profesión de nuestra fe. ¿Qué es lo que creemos? ¿Qué es lo que creemos? Y hemos seguido el esquema, para ver qué creemos, el esquema del credo breve, que es el credo de los apóstoles. Porque hay un credo más largo, que es el que decimos en misa, que es el credo niceno-constantinopolitano. Pero seguramente usted recuerda que en el catecismo estudiamos el credo breve, o lo aprendimos. Bien, pues ese es el que hemos seguido. Hemos visto todas las partes de nuestra fe. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la celebración del misterio cristiano. Y para eso nos vamos a apoyar en el esquema de los 7 sacramentos. La tercera parte, de una vez, para estarla recordando, es la vida en Cristo, o sea, la vida cristiana, la vida en el Espíritu, la vocación del hombre, el ser llamados a la santidad. Y esa se apoya como esquema en los 10 mandamientos, que son una regla de vida. Y finalmente, la cuarta parte será la oración cristiana. La oración que es como la respiración del alma. Así como el cuerpo no puede vivir sin respirar, así en el aspecto sobrenatural no podemos vivir sin orar. Pues bien, volvamos pues a la segunda parte. La celebración del misterio cristiano. Aquí se refiere a que todo lo que hemos aprendido de la revelación divina, todo lo que creemos, finalmente lo convertimos en alabanza, en adoración. Y esta adoración la puede hacer cada quien por su cuenta, donde quiera, en su casa, en el campo, en el camino, manejando. Pero hay una adoración especial que es como la oficial en la iglesia, que es el culto público. El otro sería un culto privado de cada quien. El culto público, oficial de la iglesia, que tiene como característica el ser como el conducto, el canal, por donde nos llegan todas las gracias que nosotros necesitamos de Dios para vivir nuestra vida cristiana, y de donde parten y llegan a Dios toda nuestra adoración, nuestra acción de gracia, nuestras peticiones de perdón. Esta parte segunda la vamos a dividir a su vez en 2 secciones. Vamos a ver en general qué es la liturgia, cuál es la economía sacramental. Economía en ese sentido significa que cómo está organizada la iglesia, cuál es el plan de Dios acerca de cómo debemos adorar.
acerca de cómo podemos entrar en comunicación con Él, en comunión con Él. Entonces vamos a ver cómo la iglesia que Cristo fundó es sacramental, porque ella misma es un sacramento del sacramento único de Dios, que es Jesucristo. Eso es muy importante porque entender esto es en cierto modo entender la diferencia que hay entre la Iglesia Católica a la cual pertenecemos y la mayor parte de las iglesias cristianas no católicas. La Iglesia Católica es una iglesia sacramental. Muchas de las iglesias protestantes, de los grupos pequeños o sectas, como les llamamos a veces, no entienden ni incluyen en su perspectiva lo que es el sacramento. Y el sacramento, de una vez les digo, tiene que ver mucho con el misterio de la encarnación. Entonces, esos son conceptos pues que vamos a ir viendo, profundizando, desgranando poco a poco. Sacramento es un signo. ¿Y qué es un signo? Pues es una expresión visible a través de la cual nosotros expresamos algo invisible. Nuestros sentimientos son invisibles, nuestros pensamientos son invisibles, no los puede captar otro, los demás, a no ser que los expresemos. Ese expresar, esa expresión de lo que nosotros tenemos dentro es un signo. Por ejemplo, la palabra. ¿Cómo sabrían ustedes que yo estoy pensando eso y quiero decirles eso si no pronuncio las palabras? Y si esas palabras a su vez no están en la misma clave que las palabras que ustedes usan, o sea, en el mismo idioma. Si yo les hablara en otro idioma, pues se oirían ruido, pero no entenderían. Dijo uno muy orgulloso, yo el inglés lo entiendo, lo escucho perfectamente, pero no le entiendo nada. Entonces las palabras, los gestos son signos que expresan. Dios se expresa a través de signos. Ya desde el Antiguo Testamento vemos cómo Dios, queriendo comunicarse con el hombre, siendo él totalmente otro, tuvo que utilizar un lenguaje no divino, sino humano, o sea, algo que nosotros podemos entender. Y así en el Antiguo Testamento se mostró a través de muchos signos. Por ejemplo, la nube que acompaña al pueblo de Israel, el Cordero Pascual, el Arca de la Alianza, el aceite que ungía a los sacerdotes, a los reyes. Los mismos sacerdotes y reyes y profetas eran un signo de la presencia de Yahvé, las tablas de la ley, en fin, hay muchísimos símbolos o signos que expresaban lo que Dios quería decirnos e incluso su presencia entre nosotros, como el Santa Santorum del templo, el lugar más santo del templo. El templo mismo era un signo, como es todavía, de la presencia de Dios. Pero el gran signo por el cual Dios se quiso expresar es Jesucristo. Jesucristo. El que me ve a mí, ve al Padre, dijo Jesús. Dice San Juan, a Dios nadie lo puede ver. ¿Por qué? Porque es espíritu purísimo. Nosotros vemos lo que es material, escuchamos lo que es material. A Dios no lo podemos ver ni percibir, solo que Dios se haga presente a través de signos como los que ya dije del Antiguo
Testamento, pero finalmente el gran signo de la presencia de Dios entre nosotros es el mismo que se hizo hombre, se encarnó, se hizo hombre, tomó carne, nuestra naturaleza humana, en el seno de una mujer, en el seno de María. De manera que ese niño que fue creciendo, ese adolescente, ese joven y ese joven ya más adulto, que comenzó a predicar el Evangelio, a curar enfermos, a predicar el Evangelio, él era la presencia misma de Dios que todo el mundo podía ver. Por eso dice, el que me ve a mí, ve a Dios. El que me ve a mí, ve al Padre. Entonces, Jesús es un signo. Pero ¿por qué decimos que es un sacramento? Es un signo sagrado. ¿Por qué sagrado? Porque ese signo no solo significa una gracia de Dios, sino que la entrega, la proporciona, la causa en nosotros. Jesús en su humanidad no solo era signo de la presencia de Dios, sino que era la presencia real de Dios entre nosotros. Por eso es un sacramento, un signo sagrado. Amando a Cristo, siguiendo a Cristo, obedeciendo a Cristo, lo hacemos con Dios. Pero Cristo dijo, así como el Padre me ha enviado a mí, así yo los envío a ustedes. Yo ya no estaré con ustedes visiblemente, yo me voy. Jesús subió al cielo, desapareció de nuestra vista. Sin embargo, obviamente quiso quedarse para seguir salvando a la gente, seguir predicando el Evangelio, seguir dando su gracia, seguir reconciliando a los hombres con Dios. ¿Cómo lo hizo? A través de la iglesia. Y en la iglesia, toda la iglesia, todos los cristianos, por el bautismo somos signo de la presencia de Cristo. Pero dentro de esa iglesia, pues hay unos que tienen una particularidad como signos, y por eso les dijo a los apóstoles, como mi Padre me envió, los envió a ustedes, y a quienes perdonen los pecados le quedan perdonados. Para eso reciban el Espíritu Santo. Hagan esto en memoria mía, en la última cena, después de convertir aquel pan y aquel vino en su cuerpo y en su sangre, dijo apóstoles, hagan esto en memoria mía. El que a ustedes escucha, a mí me escucha. ¿Ven? Entonces, la iglesia misma es la presencia visible de Cristo en el mundo. Claro que es una presencia, pues que al mismo tiempo lo revelamos y lo velamos, lo tapamos, lo ocultamos a veces porque la gente muchas veces no ve a Cristo en nosotros, pero esa es nuestra misión, ¿verdad? Esa es nuestra misión, dar a conocer a Cristo. Y mal que bien, cayéndose y levantándose, y en medio de muchas ambigüedades y torpezas y traiciones, la Iglesia a través de 2000 años ha hecho presente a Cristo. Son más las formas en que lo ha hecho visible en su misericordia, en su bondad, en su verdad, etcétera, a través de la Iglesia, que aquellas en que ha apartado a la gente de Dios. Claro que la gente que está en contra de Cristo, en contra de la Iglesia, pues nomás se fija en lo malo. Como dicen de los sacerdotes, somos como los aviones. Los aviones son noticia cuando uno se estrella, pero todos los miles que andan volando pues llaman la atención. Y así un sacerdote que se estrella, pues sale en todos los periódicos, como un avión que se estrella. Me imagino que salía en todos los periódicos el vuelo este que va allá, y aquel avión, y aquel otro, y aquel tanta gente, y aquel. Pero no, es lo normal, pero se estrella uno y sale en todos los periódicos. Así es la iglesia en general, para muchos les llama la atención más lo malo que lo bueno,
muy pecadores que seamos, la iglesia está en el mundo como la luz del mundo, la sal de la tierra. No hay ninguna otra que pueda arrojar tanta luz al mundo como la iglesia, porque es la luz de Cristo, no es de nosotros. Bien, para no irme ya por otro lado, vamos a entrar más en el texto. ¿Qué es la liturgia? ¿Por qué la liturgia? En el credo, la Iglesia confiesa el misterio de la Santísima Trinidad y su designio benevolente, o sea, bondadoso sobre toda la creación. ¿Qué consiste en esto? El Padre realiza el misterio de su voluntad, entregando a su Hijo amado y al Espíritu Santo para la salvación del mundo y para gloria de su nombre. Ese es el misterio de Cristo, revelado, realizar la historia según un plan, una disposición, eso es lo mismo que la economía, sabiamente ordenada, que San Pablo llama la economía del misterio, y que la tradición patrística llamará la economía del Verbo encarnado o economía de la salvación. Como ven aquí, la palabra economía se refiere a la disposición, lo que Dios ha dispuesto, al plan o al proyecto divino, bien sistemático y organizado, bien estructurado. Esa es la economía. La economía de la salvación es o pasa por la economía del Verbo encarnado. Toda la obra de la salvación que Dios ha obrado por nosotros pasa a través del Verbo encarnado, o sea, de la encarnación del Verbo. Cristo, el Señor, realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, glorificación que le habíamos negado y que éramos incapaces de darle por nuestros pecados, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual. O sea, Cristo realizó esta obra de redención humana principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, resurrección de entre los muertos y su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida, pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el cual Cristo realizó la obra de nuestra salvación. ¿Bien? O sea, todo eso que hemos dicho, que el Padre nos creó, que el Padre nos redimió, que el Padre nos santifica, todo eso se nos comunica a través de la liturgia. ¿Quiere uno entrar en la iglesia, purificarse del pecado original, hacerse hijo de Dios, revestirse de Cristo? Ahí está el bautismo. ¿Quiere uno recibir una fuerza especial del Espíritu Santo para ser testigo de Cristo en el mundo? Ahí está el sacramento de la confirmación. ¿Quiere uno volver a reconciliarse con Dios después de haber vuelto a pecar después del bautismo? Ahí está el sacramento de la confesión o penitencia o reconciliación. Así todos los sacramentos. Todos son actuación del misterio pascual de Cristo. La obra cumbre de la vida de Cristo es su muerte y resurrección. Él nos salvó de hecho desde que se encarnó, toda su vida, sus palabras, sus obras, todo lo que hizo y vivió en el mundo es salvífico. Pero todo eso como que se recoge y culmina en su muerte y resurrección. Allí realizó definitivamente nuestra santificación, nuestro perdón, nuestra reconciliación con Dios y nuestra santificación. Y ese misterio pascual de Cristo, con toda su potencia santificadora y salvadora, se nos entrega a través de los sacramentos. Hay grupos cristianos que dicen, no, ¿para qué los sacramentos? Yo me comunico con Dios. Por ejemplo, ¿para qué me confieso con un sacerdote? ¿Para qué el bautismo? No es más que agua. Algunos llegan incluso a eliminar el bautismo
casi todos aceptan por lo menos el bautismo y la cena del Señor. Algunos ni el bautismo ni la cena del Señor. Pero en esto, pues están procediendo de una manera muy inhumana. Fíjense cómo es humano Dios, sabiendo que todo lo percibimos a través de los sentidos, todo lo recibimos a través de nuestro cuerpo. Entonces quiso también que nuestra salvación la recibiéramos a través de nuestro cuerpo. Los sacramentos impactan al cuerpo. ¿Por qué? Porque es algo que vemos, sentimos, tocamos, escuchamos, percibimos por medio del cuerpo. Y ahí se ve esa síntesis maravillosa que es el hombre, la de alma y cuerpo. Todo lo que llega al alma llega a través del cuerpo. Por eso Dios se hizo cuerpo, se hizo hombre. Se ha puesto muchas veces esa comparación. Van dos amigos por la calle, hace años que no se ven, se topan uno con el otro en la calle y luego piensa uno, ay, ahí viene mi amigo Juan, ¿cuánto hace que no lo veía? Qué gusto me da ver, es que lo quiero mucho. Y el otro dice, ay, ya viene mi amigo Pedro, qué gusto me da ver. Y no se dice nada más. ¿Es eso humano? Pues claro que no. ¿Qué hacen? Uy, se detienen, se abrazan, se ponen a platicar, se expresan con su cuerpo. O la esposa que le dice al esposo, no, tú ya no me quieres. ¿Cómo que no? Si te quiero mucho. Pues sí, pero nunca me lo dices. Nunca me haces ni un cariñito, nunca me llevas a cenar, por ahí a pasearnos. O él le dice, pues tú nunca me tienes pues una cenita especial, un pastelito, ¿no? Se van metiendo en una dinámica de rutina en que ya ni se comunican y al principio sí se quieren pero no se comunican y al rato no se quieren porque no se comunican. La comunicación es muy importante. ¿Viste? Entonces, eso es lo que hace Dios con los sacramentos. Nos lo expresa de una manera que nosotros podemos captar y entender y sentir. A través de ellos nos comunica su gracia, su amor, su perdón, su salvación. Todo esto concentrado en su misterio pascual, que es el que finalmente con esa obra Cristo nos redimió, nos reconcilió con Dios, nos perdonó el pecado, nos santificó. Pues ese misterio pascual que nosotros debemos hacer nuestro, se comunica, se entrega, se expresa a través de los sacramentos. Es el misterio de Cristo, como habíamos visto, el misterio del Verbo encarnado, la economía del Verbo encarnado. Es el misterio de Cristo lo que la Iglesia anuncia y celebra en su liturgia, a fin de que los fieles vivan de Él y den testimonio del mismo en el mundo. Acudir a los sacramentos, especialmente el que repetimos con más frecuencia, la Eucaristía, es llenarnos de esa gracia de su muerte y resurrección y capacitarnos para dar testimonio de Él. Como dice el concilio en su constitución sobre la liturgia, en efecto, fíjense, la liturgia, por medio de la cual se ejerce la obra de nuestra redención, eso es importante. La liturgia, ¿qué es? Pues son los sacramentos. La liturgia, como vamos a ver enseguida, es el culto público oficial de la Iglesia y ese está expresado en los sacramentos. La liturgia no nada más es la misa.
La liturgia es cuando yo me confieso, la liturgia es el matrimonio, el sacramento del matrimonio, es la unción de los enfermos, es liturgia. Toda esa acción litúrgica de los sacramentos, por medio de ella se ejerce la obra de nuestra redención. ¿Por qué? Porque los sacramentos nos ponen en contacto con el misterio pascual de Cristo, con su muerte y resurrección. Nos dan toda la gracia que Cristo nos ganó con su muerte y resurrección. Sobre todo en el divino sacrificio de la Eucaristía. El divino sacrificio de la Eucaristía contribuye mucho a que los fieles en su vida expresen y manifiesten a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la verdadera iglesia. En la misa es donde la iglesia es iglesia, en todo el sentido de la palabra. Porque ahí estamos como comunidad, unidos a Cristo, participando de su muerte y resurrección. Y estamos ahí como vasos comunicantes, porque la gracia que recibe cada uno se pasa a los demás. Es una red, no está nada más ahí cada quien, y uy, esta gente, quién sé quién será, qué fea, yo vengo aquí a ver a Dios. No, aquí venimos, por eso decimos Padre nuestro, y todo lo que recibimos es para todos, y lo compartimos todos. Como también como cuando pecamos, ofrendemos a todos, aunque ni cuenta se den. ¿Qué significa la palabra liturgia? La palabra liturgia significa originalmente obra y quehacer público. Es lo que llamaríamos ahora la función pública. La serie de actividades que desarrolla el gobierno para organizar, promover, defender a la comunidad a la cual sirve. Es un servicio de parte de y en favor del pueblo. En la tradición cristiana, es una palabra pues que la Iglesia tomó del lenguaje griego y del lenguaje latino, primero griego y pasó a latín, quiere significar que el pueblo de Dios, fíjense, el pueblo de Dios toma parte en la obra de Dios. Por la liturgia, Cristo, nuestro Redentor y sumo sacerdote, continúa en su iglesia con ella y por ella la obra de nuestra redención. Cristo sigue presente en la iglesia a través de la liturgia, salvando a la iglesia para que la iglesia a su vez salve al mundo. La palabra liturgia, que viene del griego leiturgeo, en el Nuevo Testamento es empleada para designar no solamente la celebración del culto divino, sino también el anuncio del Evangelio, es liturgia. Ya ven que la liturgia en todos los sacramentos se compone de dos partes, la palabra y el signo. Si se va a bautizar, se le echa agua a la cabeza, se le baña, pero al mismo tiempo la palabra que se dice ilustra o aclara lo que quiere decir ese signo. También significa la caridad en acto. En todas estas situaciones se trata del servicio de Dios y de los hombres. En la celebración litúrgica la Iglesia es servidora a imagen de su Señor el único liturgo, y del cual ella participa en su sacerdocio, es decir, en el culto, anuncio y servicio de la caridad. Dice en la iglesia, dicen Hechos 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas maestros, eran Bernabé, Simón, al que llamaban el Negro,
Negris, Lucio de Cirene, Menagem, que se había criado junto con Herodes, el que gobernó Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor, bueno, en griego usa la palabra liturgia. Ahí pues se ve la celebración del culto. Pero en Romanos 15:16 lo hago, dice Pablo a los romanos, lo hago por el encargo que Dios en su bondad me ha dado de servir a Cristo Jesús para bien de los que no son judíos. El servicio sacerdotal que presto consiste en anunciar el Evangelio de Dios. Ahí está la liturgia, pero en orden a la palabra, al anuncio de la palabra. Y así también de la caridad. Habría que leer el texto griego para que coincidan las palabras. Dice el Concilio Vaticano II en su Constitución sobre la Sagrada Liturgia, con razón se considera la liturgia como el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo. Jesucristo es el sumo sacerdote. Aquí hay una parroquia que se llama Jesucristo Sumo y Eterno Sacerdote. Él resumió en su persona toda la tradición sacerdotal del pueblo de Israel, que con él terminó, pero no se aniquiló, sino que se llevó a plenitud. O sea, ya el sacerdocio judío terminó, no porque no sirviera, sino porque llegó a realizarse plenamente en Jesucristo. ¿Y en qué consiste la función sacerdotal de los judíos, de los sacerdotes judíos? En ofrecer el sacrificio. El sacerdote está para ofrecer el sacrificio de propiciación, para tener propicio a Dios. Obviamente el sacerdote que resumió todo eso y llevó al sacerdocio a la perfección de Jesús, porque con su sacrificio propio en la cruz santificó al mundo. Bien, en la liturgia es el ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, en la que mediante signos sensibles, ¿se acuerdan lo que les decía de esos signos? Se significa, pero al mismo tiempo se realiza. Eso es un sacramento, que no solo significa, sino realiza. Por ejemplo, una bandera es un símbolo de la patria, pero no es la patria. Me lleva a considerar que México tiene ese signo para darse a ponerse ante nuestra vista, pero no es la patria. En cambio, el signo sacramental no solo significa, sino realiza aquello que significa. El agua del bautismo no solo significa que me lava de mis pecados, sino que me lava de mis pecados. El pan y el vino de la Eucaristía no solo significan, como dicen algunos grupos protestantes, y los testigos de Jehová llegan al colmo de cambiar las palabras de la Biblia, cuando dice Jesús, esto es mi cuerpo. Dice, esto significa mi cuerpo. O sea, meten en la misma cambio de palabras su propia interpretación. Los demás no se atreven a tanto, nada más que cuando lo explican dicen, ese es, no es, sino que significa. La Iglesia Católica dice, si Cristo dijo esto es mi cuerpo, quiere decir que sí es su cuerpo. No solo significa su cuerpo, sino que también lo es. Mediante signos sensibles se significa y se realiza, según el modo propio de cada uno, de cada sacramento, la santificación del hombre. Y así el cuerpo místico de Cristo, esto es, la cabeza y sus miembros, Cristo y su Iglesia, ejerce el culto público. La liturgia es el culto de la Iglesia, pero con Cristo. Por eso la misa
es tan valiosa porque es sacrificio, es acción de gracias, pero no nosotros solos, desde nuestra indignidad, sino Cristo con nosotros. Por eso, para Dios, ese sacrificio es perfecto. Aunque por parte de uno sea imperfecta la manera como lo celebremos, pero Cristo lo está celebrando con nosotros y Él le da la perfección. La misa siempre es perfecta, porque la hacemos con Cristo. ¿Está claro? Él es la cabeza del cuerpo que está celebrando ese sacrificio de adoración, de redención al Padre. Por eso, dice, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia. La liturgia, pues, que es obra de Cristo, como dice San Pablo, Cristo es el que bautiza cuando uno bautiza. Cristo es el que perdona cuando uno perdona, la confesión. Cristo es el que convierte su cuerpo, el pan y el vino, en su cuerpo y su sangre. Utiliza al hombre como ministro, pero Él es el que está haciendo esa. Entonces, la liturgia es obra de Cristo, pero es también obra de la Iglesia, porque la Iglesia y Cristo, como dice San Agustín, forman el Cristo total. O sea, no nada más es obra de Cristo, sino mía. Y manifiesta a la Iglesia también, no solo a Cristo, como signo visible de la comunión entre Dios y los hombres por Cristo. La Iglesia en la misa se manifiesta, se presenta como lo que es, fuera de ella en todas partes, el signo de unidad de los hombres, que le ofrecen a Dios el culto de alabanza perfecto, el culto de adoración, porque en ese momento se redime el hombre al ofrecer el sacrificio. Introduce a los fieles en la vida nueva de la comunidad. Implica, por lo tanto, se necesita que sea una participación consciente, activa y fructuosa. Y eso tiene que ser la liturgia. Si estamos ofreciendo esa liturgia, la misa, por ejemplo, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, para que es un acto humano. La Sagrada Liturgia no agota toda la acción de la Iglesia. ¿Por qué dice eso? Porque debe ser presidida por la evangelización, la fe y la conversión. Para que uno capte, comprenda, valore, reciba el fruto de la misa y de los sacramentos, se necesita estar preparado. Que un burro se va a comulgar, recibe la comunión. Se comerá la hostia, pero no recibe la comunión. Y así hay mucha gente que como burro va a comulgar, sin saber lo que hace. Está fuerte. Sí. Por eso, de un tiempo para acá, se pide, o se exige, quieran llamarle, que para recibir los sacramentos haya una preparación, y es cuando se introdujo en la Iglesia las pláticas presacramentales, o sea, para bautizar al niño, por lo menos que se preparen los papás para saber qué van a hacer, y si es el niño ya grande, un muchacho o adulto el que se va a bautizar, pues obviamente tiene que haber una preparación para saber qué va a hacer, ¿no es cierto? Es lógico eso. Es lógico. Si es bebé, los papás y padrinos se preparan. Si es uno ya adulto, aunque sea jovencito, él tiene que prepararse para el matrimonio, para la primera comunión. Le supone que ya es una preparación después para entender la misa el resto de su vida, se supone. Pero uno tiene que estarse preparando siempre, siempre para esos sacramentos. ¿Qué nos pide la Iglesia?
iglesia para confesarnos. Aparte de que tengamos el catecismo, que sepamos lo que son los sacramentos, de qué significa el sacramento de la confesión, que me prepare específicamente para esa confesión que voy a hacer. Es lógico, porque no es un acto mágico, no es un acto en que automáticamente se me dé la gracia. La gracia del sacramento no depende de mí. Lo que depende de mí es estar preparado para recibir esa gracia. El sacramento de todos modos es gracia. Pero si no estoy preparado, no la recibo. Entonces, en esa área de evangelización, o sea, la preparación y la comprensión del plan de Dios, la fe, la conversión, solo así puede dar sus frutos en la vida de los fieles. La vida nueva según el Espíritu, el compromiso en la misión de la Iglesia, el servicio de su unidad. Si solo los que vamos a misa los domingos, ya no hablamos entre semanas, sino los domingos, que somos una minoría en México, católicos, pero es una minoría fuerte. ¿Cuántos millones de católicos vamos en México a misa los domingos? Son millones, son millones. Ponga usted que sean minoría respecto al total de católicos, pero somos millones. Estos millones, si celebramos la misa de una manera consciente, activa, abierta a la gracia, estamos siendo la levadura, el pararrayos, si se quiere también, que impide que el barco, que seamos condenados. Muchas veces uno tiene una visión negativa, pesimista, pero no, México está muy mal, pero podía estar mucho más mal si no hubiera tantos mexicanos que viven su misa, que viven sus sacramentos, que tratan diariamente, cayéndose y levantándose, no siendo perfectos, sino tratando de serlo, que siguen adelante. Gracias a esa multitud, aunque sea minoría, pero no es una minoría insignificante, es una minoría fuerte, gracias a eso la fe sigue adelante y México no se hunde como Sodoma y Gomorra. Si Abraham le decía a Dios, oye, si encuentro 50 justos en Sodoma, ¿vas a destruir la ciudad? Pues no. Bueno, pero si son 40, no, tampoco. Bueno, que si son 30, tampoco. No había ni 5. Mejor dijo, no, los 5 que hay, mejor sálganse. Mejor sálganse ustedes. No van a salvar toda la ciudad por 5. Entonces, yo creo que aquí hay más de 50 justos en esta Gomorra. Y solo cuidado, hay que seguir. Nosotros tenemos la clave de la salvación de México. En la medida en que vivamos nuestra fe, que celebremos la Eucaristía, la confesión en este tiempo de Cuaresma, en que profesemos nuestra fe y tratemos de vivir conforme a ella. México recibe una inyección de vida sobrenatural tremenda. Por eso no se ve. Cuando el mal llega a ser tan universal, tan general, entonces sí se convierte en una Sodoma y Gomorra que destruye a sí mismo, porque cae el fuego del cielo. Estados Unidos, decimos, una sociedad decadente. No, allá hay mucha gente muy buena, católicos y protestantes también muy buenos, que tratan de vivir su fe cristiana sinceramente, y eso detiene, ¿no?, el hundimiento del mal. El Papa estaba mirando, ¿verdad? Sí. Sí, porque uno que venga con el Papa después de escuchar que México es un país donde se mata diariamente o se secuestra, de tanta cosa, dice, uy, voy a salir a la calle y voy a encontrar 3 o 4 muertos. Y lo que encontró fue multitudes que gritaban, alababan a Dios, iban a misa. Pues ¿dónde están esos otros? Claro, ahí está,
también participación en la oración de Cristo dirigida al Padre en el Espíritu Santo. En ella, la liturgia, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. O sea, no vamos a orar nada más a través de los sacramentos, a través de la misa concretamente. También la oración personal, individual, en nuestra casa, vale mucho. Pero esta oración se alimenta con la oración litúrgica. En la liturgia, toda oración cristiana encuentra su fuente y su término. Por la liturgia, el hombre interior es enraizado y fundado en el gran amor con que el Padre nos amó, dice San Pablo, en su Hijo amado. Es la misma maravilla de Dios que es vivida e interiorizada por toda la oración en todo tiempo en el Espíritu. La liturgia, pues, es la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia. Por ejemplo, los cursos de evangelización, el mismo alfa que estamos comenzando aquí a dar, y que este pues es la segunda vez. ¿Qué es la alfa? ¿Qué es todos esos cursos de evangelización? Tanto querigmática como sobre todo el querigma, ¿no? Que es la iniciación a la vida de la fe o a la reiniciación cuando ya la hemos tenido pero queremos actualizarla y renovarla. Tiene que ir orientada a la participación eucarística y a la participación sacramental. Obviamente una persona que anda alejada y se evangeliza, y a lo mejor es una pareja que no están casados, dice, pues nos casamos. Uno dirá, pues he pecado mucho, yo quiero la gracia de Dios, me confieso. Tiene que desembocar todos esos cursos de evangelización en la celebración eucarística. Si no desemboca en eso, si no despierta el hambre de vivir el misterio pascual de Cristo, no surtió efecto. Por eso también la celebración de la Semana Santa, del Tríduo Pascual, es esencial para el cristiano. Yo creo que la debilidad en la fe de muchos católicos depende es efecto de no participar en el misterio pascual, en la celebración del misterio pascual. Eso sí celebra con mucho gusto a la Virgen Guadalupe, va al miércoles de ceniza, celebra la fiesta patronal, va al matrimonio de su hija o de su hermano, pero llega el momento culmen y se lo pasa de noche. Se va de vacaciones a la playa. Y claro, en la playa también hay iglesias, pero no va a eso. O se va al rancho y casi siempre ahí cerca del rancho hay una iglesia donde hay también esa celebración, pero no va a eso. O sea, las vacaciones sí no están reñidas contra la celebración pascual. Uno es el que, aunque esté a 3 metros de iglesia, no va a él. Entonces, el que no ha captado eso, no está evangelizado. El que no ha captado que la celebración del misterio pascual es el principal acto de su vida religiosa, en el cual recibe la gracia de Dios, no está evangelizado. Por eso decíamos que debe preceder una buena evangelización y una buena catequesis. Nada más que la evangelización es un acto previo, enigmático, en que uno introduce a las personas a los sacramentos. Y la catequesis ya es la formación sistemática que uno utiliza para ir creciendo, madurando, conociendo más su fe, como es lo que estamos haciendo aquí. Este no es un querigma, este es una catequesis. La liturgia, pues, es la cumbre a la cual tiende la acción de la Iglesia. Es la cumbre. Al mismo tiempo, la fuente de donde emana toda su fuerza. La cumbre y la fuente. La cumbre porque es el punto más alto de llegada del itinerario cristiano y la fuente de donde brotan las gracias para vivir.
esa vida nueva. Por tanto, también es el lugar privilegiado de la catequesis del pueblo de Dios. La liturgia no es la catequesis, esto es catequesis. Y la liturgia, sin embargo, tiene un elemento querigmático y catequético, la misma liturgia en sí misma. Por ejemplo, el rito bautismal está lleno de elementos litúrgicos, digo, querigmáticos y catequéticos, la misa, las lecturas bíblicas que se leen, se escuchan y se explican, la vivencia profunda del misterio pascual en la consagración. Es una catequesis continua. Por eso hay que tratar de prepararse a ella, entenderla, para saborearla y cada vez profundizarla más. La catequesis está intrínsecamente unida a toda la acción litúrgica y sacramental, porque es en los sacramentos y sobre todo en la Eucaristía donde Jesucristo actúa en plenitud para la transformación de los hombres. Allí nos transforma. Por eso también es necesaria una catequesis específicamente litúrgica, que nos prepare a comprender y a vivir los sacramentos. Eso se llama, en una palabra griega que usaban los padres de la iglesia ya en los primeros siglos, cuando preparaban a los catecúmenos para el bautismo, se llama mistagogia, es decir, iniciación al misterio. Iniciación al misterio. Procediendo de lo visible a lo invisible, del signo a lo significado. Lo visible, el pan y el vino, a lo invisible, el cuerpo y la sangre de Cristo. El agua, el bautismo, es lo visible, lo invisible es la gracia de Dios que nos viene a traer. Porque en los sacramentos, y sobre todo en la Eucaristía, procediendo de lo visible a lo invisible, del signo de lo significado, de los sacramentos a los misterios. Esta modalidad de catequesis corresponde hacerla a los catecismos locales y regionales, dicen los autores de este catecismo, porque el presente catecismo, que quiere ser un servicio para toda la Iglesia en la diversidad de sus ritos y sus culturas, enseña lo que es básico, lo que es fundamental y común a toda la Iglesia. Pero cada iglesia local o cada iglesia nacional, según su cultura y su idiosincrasia, tiene que preparar sus propias preparaciones a los sacramentos. ¿Qué captaron ustedes? ¿Qué preguntas tienen acerca de este tema tan profundo, tan rico, tan hermoso, que tantos católicos ignoran? Por eso no van a misa, por eso dicen, no, nosotros nos juntamos, ¿para qué nos casamos por la iglesia? No, yo ya tengo como 20 años sin confesarme, ¿para qué? Pues yo me confieso con Dios. No, pues yo espero que mi hijo crezca para que él escoja si se bautiza o no. Se van metiendo ese tipo de cosas que no son más que no revelan otra cosa más que, pues, que no entienden nada, ¿no? Y que falta la fe. Cada vez hay más papás que posponen indefinidamente el bautismo de los niños, que parejas que no se preocupan de casarse por la iglesia, gente que pasa toda una vida sin ir a misa, gente que va a misa y no comulga. No voy a hacer que esa gente sea mejor que nosotros, que si vamos a misa. Eso sí sería triste, a veces sucede. Pero como dijo aquel, si así somos como somos, ¿qué seríamos sin procurarnos? Sí. A ver, si no me equivoco, el Papa está diciendo que se necesita más preparación para el sacramento del matrimonio, así como se preparan los sacerdotes, ¿verdad? El que lo dijo fue Benedicto XVI. No sé si has oído también Francisco. Tal vez, ¿verdad? Pero sí, Benedicto expresó una vez que temía que muchos matrimonios fueran
para ser sacerdote se necesita prepararse por mucho tiempo y muy a fondo, pues para estar casado debería ser mucho más. Mucho más. Y de hecho hay cursos prematrimoniales, pero ustedes saben que el curso prematrimonial comienza cuando el niño nace. En la familia, es cuando aprende a amar, cuando aprende los valores de tolerancia, de perdón, que después se van a ejercitar en el matrimonio. Es que Mario le tenía que estar diciendo que iban a los cursos prematrimoniales cuando ya tenían un niño. También, ¿no? Sí. Pues ya quisiera que Campo lo vea entonces, pero no, quiero decir que la misma vida de familia para los hijos es prepararlos a un matrimonio, o también para una vida consagrada, obviamente, pero como la mayoría es para el matrimonio, allí a los hijos y a las hijas se les debe preparar, no específicamente, sino con la misma vida cristiana de familia, de amor, de unidad, de todo. Es ahí donde aprenden lo que van a hacer de casados. El curso prematrimonial pues debe ser para algunos aspectos prácticos, para reflexionar ya más directamente en aspectos del matrimonio, pero eso no prepara para la vida matrimonial. Lo que prepara realmente es acostumbrarse a ser verdaderamente